Aló, Gustavo. Sí, claro, lo que te decía era que entonces él pensaba que yo, le dije, eso no es mío, o sea, eso es una persona que viene y me está haciendo un favor, y entonces él quiso hacerla como por su lado, y llamó a Marta, y entonces le dijo, y en cambio de, por supuesto, el precio no es ese, eso es un precio que me está haciendo a mí por ser el sacerdote. Entonces le dijo, 90, entonces se puso bravo, le dijo, bueno, hermano, ¿qué quieres que haga? Yo no vendo eso. O sea, ¿me entiendes? O sea, ese es el riesgo que corre, que puede de alguna manera, ella te va a poner un precio que ella, es la que ella diga, y tú puedes hacer la jornada que tú quieras con ella, pero te va a poner un precio diferente, que es como el triple. ¿Me entiendes? No, si hay problemas, claro que hay que problemas, pero mañana lo hablamos delante de ella. Cuídate mucho, un gran abrazo, cuídate mucho, chao. Hola muchachos, ¿cómo están? ¿Me oyen? Sí, estamos bien. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Hola, profe, sí, padre. Buenos días, por la mañana, buscando el internet y por fin... Buenos días. Freddy Suárez, haga la oración de entrada. Gracias a Dios. Bueno, está bien. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo para que nos acompañe en este momento de reflexión, de encuentro, para poder comprender, dialogar, entender y sobre todo estudiar los misterios grandes de su iglesia a través de los sacramentos, para que el Señor nos acompañe, nos bendiga siempre y en todo momento. Por Cristo nuestro Señor. Amén. María, auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Gracias, Freddy. ¿Cómo está todo? ¿Cómo amanecieron hoy? Bien, profesor. Bien, con lluvia. Buenísimo. Qué bueno. Muy contento de tener, de saber de ustedes. Y bueno, hoy vamos a ver un tema bien interesante que vamos a ir a profundizando para ya mañana empezar a abordar propiamente como tal, digamos, la materia de manera medular. Básicamente, pudimos ver en la clase pasada, yo no sé si Nelson me puede hacer un resumen de lo que vimos la clase pasada. Y luego, Andrew y William Jiménez nos van a hablar de lo que vamos a hablar en el día de hoy. Adelante, Nelson. Gracias. Buenos días, padre. ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, padre, en la clase pasada, pues, se dio a entender prácticamente lo que era el concepto de sacramentos, que tú mismo lo mencionaste allí, y también, hubo una aclaración sobre los conceptos de símbolo y signo en esa clase. Allí usted lo explicaba muy bien. Decía que el sacramento, pues, es un acto eclesial, ¿no? Sí, un acto eclesial que transmite la gracia, ¿sí? De la iglesia a través de los sacramentos. Símbolo y signo, pues, el símbolo era lo que nosotros veíamos o identificábamos, ¿sí? En la iglesia. Y los signos, pues, era lo que se hacía referencia a lo que era el bautismo, el cirio pascual, el agua, lo que significaba, todo eso. Una continuidad de eso fue, pues, también que hoy empezábamos el tema de lo que es, íbamos a hablar de materia, de forma y eso. Ok. Rabarizón, continúa un poco lo que vimos la clase pasada. La clase pasada hemos hablado, yes. ha explicado un poco el sentido de lo que es el signo y símbolo. Okay. Y no estaba muy clara para mí el sentido
del signo o el símbolo cuando hemos hecho la primera clase, pero a través de las lecturas que he hecho, logré entender un poco lo que es el sentido del signo y del símbolo. Para resumirlo, solamente quiero decir que para poder expresar el símbolo, hay que utilizar signo. El signo tiene dos cosas muy importantes, lo que es el significante y el significado. Pero al compararlo con lo que es símbolo, un poquito cerrado el significado del símbolo al referirnos al significado del símbolo, porque el símbolo nos hace entender, no sé si puede decir así, nos hace entender un sentido un poquito más abstracto, mucho más amplia que el concepto del signo. Y por eso hay una afirmación que dice que el signo se puede entender, podría ser entender por los animales, pero el símbolo solamente por los humanos. Gracias. Excelente, Rabarizón. Me encantó esa conclusión de la clase pasada. Quiero continuar un poco con se me fueron un montón. Alejandro Ramos, háblame un poco de la clase pasada, por favor. Alejandro. Buenos días, padre, ¿cómo está? Muy bien, gracias Bueno, a Dios, bienvenido. Bueno, ya como lo decía Bari, usted nos hacía referencia también un poco a San Pablo, cuando nos hacía alusión a que el signo son la causa, el signo causa la gracia y es causa y efecto sobre el hecho sacramental. El signo ocasiona un efecto. Y por ende, la importancia de los sacramentos, que son el signo y que tienen como implicación que nos llevan a la santificación. Por medio de ellos se recibe la gracia que es invisible. Bueno, ¿qué más puedo decir? Aparte de lo que ya dijeron mis compañeros. Está muy bien, Alejandro. Gracias. Pedro Francisco, por favor, ¿qué otra cosa conversamos en la clase pasada? Un poco para ir resumiendo y empezar a tener claridad conceptual y no olvidemos lo que ya hemos hecho. Pedro Francisco, adelante. Aunque el internet me ha sacado 3 veces de la sala. Bueno, tranquilo, hagamos Bueno, el intento. decíamos algunas cosas. ¿Aló? ¿Aló? El internet hoy está, pero peor que nunca. Bueno, vamos a hablar ordimil. Ordimil, que vimos en la clase pasada. Algo que no hemos dicho, por supuesto, no vayamos a repetir. Digo, si lo recuerdan, por supuesto, ¿no? Padre. Adelante. Padre, tenemos un mal internet. Ok, decía que algunos aspectos importantes son los siguientes. Yo escribía lo que más usted puntualizó. La iglesia es un sacramento universal de salvación, porque la iglesia es prolongación del cuerpo místico de Cristo. Si la iglesia es sacramento universal de salvación, la iglesia necesita de los sacramentos. Es la pregunta que usted hacía. Y nos decía que los sacramentos es un acto eclesial. Es el anuncio gozoso del evangelio. Y también veíamos que muchas veces hay una ruptura
de lo que debería ser con lo que se debe hacer. Los signos siempre tienden a transmitir un mensaje. Muchas veces se ha venido perdiendo y se ha venido desvirtuando. Los sacramentos en sí mismos son signos, porque manifiestan una realidad operativa. Los efectos, en efecto, los sacramentos nos santifican, son fuente de salvación. Y eso es un dinamismo que se va generando. Nos decía también que el Concilio Vaticano II es un constante alegato a la consideración del sacramento como una celebración de la Iglesia. La Iglesia, a medida que actualiza su acción, está renovando constantemente su santificación. La santificación viene a medida de lo que voy entendiendo en la celebración, en la medida que el sacramento es un signo. Muy bien. Pedro Sánchez. Pedro Sánchez. ¿Me oye? Padre, ¿me escuchó? Perfecto, te escuché perfecto. Pedro, adelante. Dígame. Un poco sobre la clase pasada. ¿Te quedó clara la distinción entre el signo y el símbolo? ¿Cómo dice? ¿Tienes claramente la distinción entre el símbolo y el signo? Padre, hay gente que no lo Yo no, escucha, lo dicen por el chat. Realmente estoy aceptando a todo el que está aquí admitido. Lo tengo aquí enfrente. No tengo a nadie en espera. A nadie. Yo Bueno, no, ustedes yo no me tengo oyen, claro ¿verdad? lo de signo y símbolo, profe. No, ¿Perdón? yo no lo tengo claro. Yo no tengo Rabarizón, claro lo de signo y símbolo. ¿dónde estás? ¿Qué es lo que no tienes claro? Porque tampoco es que me vas a hacer la pregunta después de una clase. ¿Qué es lo que no tienes claro? No, padre, porque en los textos que yo he consultado, de ¿Quién la está hablando? bibliografía, ¿Quién ellos habla? dicen que más que Freddy está hablando. Ok, Freddy, adelante. Padre, el libro que yo estoy siguiendo, que es el de Ramón Arnao García, el Tratado General de los Sacramentos, ellos dicen allí, el autor dice que es como una convención entre símbolo y signo. Entonces que a nivel general la Iglesia prefiere usar la terminología símbolo, ¿no? Entonces ellos como que se explayan más en hablar al respecto a través de símbolos, ¿no? Sin embargo, usted en la clase anterior nos hacía ver que, por ejemplo, en el bautizo, el signo era que si el agua, la luz, los elementos visibles que uno podría como hacer tangible, ¿no? Digamos, percibir. Y en cambio el símbolo como que quedaba en relación al significante. Entonces hay una confusión. En mi caso, yo me confundí porque la clase que usted nos dio era como al contrario de lo que me decía el texto, ¿no? No, Entonces, no. el texto me señala que No se te oye. que tiene en sí lo que... Coño, es que el tema es la conexión. Entonces, solo que el símbolo era más como convenio, ¿no? Lo del símbolo. Pero no sé si siempre se aplica de la misma manera o va a depender del sacramento. O sea, es mi confusión, ¿no? Rabarizón. Que me ¿Tú escuchaste logre a Rabarizón? poder... Pedro. ¿Escuchaste a Le Rabarizón? escucho. No, O no lo escuchaste, lamentablemente. Pero Rabarizón aclaró muy bien, especialmente la diferencia entre el símbolo y el signo. Rabarizón, ¿puedes, por favor, y perdona que te pida ese favor, repetirle a Pedro la diferencia entre el símbolo y el signo que tú magistralmente lo señalaste?
o sea, la primera diferencia que he mencionado es la comprensión del signo, es o sea, el sentido del signo, para entenderlo es un poquito restringido, un poquito cerrado, pero el símbolo nos abre mucho más amplia en su sentido como símbolo. Y la segunda diferencia, para poder entenderlo mejor también, el signo podría ser entender por los animales, pero el símbolo puramente humano. Ahí podemos entenderlo un poquito qué es signo y símbolo. Y cuando he hablado también qué es el signo, en el signo hay lo que llamamos el significante, lo que se muestra, lo que expresa. Y el significado, lo que él dice. Al nivel conceptual un poquito cerrado también, pero al nivel simbólico el significado es mucho más amplio. Ahora vamos a hablar de los sacramentos y vamos a entender por qué, por ejemplo, el agua, el significante del agua, por ejemplo, es el agua, sabemos el agua limpia, pero simbólicamente expresa o sea, la pureza, que el nuevo hombre. En este Algo así. caso, pero el agua puede también significar muchas otras cosas, pues, ¿no? Puede significar limpieza, puede significar vida, es decir, porque, bueno, una persona cuando ve agua, eso es signo de vida, pues, definitivamente. Puede significar muchas cosas, pues, ¿no? Definitivamente. Pedro, espero que te haya quedado, Pedro, te haya quedado un poco claro. Y si no te queda claro, yo te invito, como esta clase se graba, puedes verla de nuevo. Es importante que lo tengas muy claro. Definitivamente eso es importante. Lo que se dice aquí no contradice a lo que tú estás leyendo. Al contrario, por el contrario, se reconfirma. Un signo, por ejemplo, lo puede percibir un animal. Un gato, por ejemplo, que ve agua, ¿qué hace si tiene sed? Les pregunto. ¿Qué hace un gato si ve agua? Y tiene Se sed. la toma. Bueno, busca el agua y la toma y sabe, y el gato no tiene sentido racional, tiene sentido instintivo, entonces se acerca y toma agua. O de lo contrario, pero el gato jamás va a interpretar lo que eso significa, pues es decir, ahí se requiere pues un sentido de capacidad racional, y eso es lo que Rabarizón de alguna manera magistralmente pues nos trató de decir. Kleiber, ¿alguna otra cosa de la clase pasada para pasar a esta nueva clase sobre la fiesta? Padre, yo sí quería saber un poquito de qué manera, ustedes finalizando la clase pasada, usted decía que el Concilio Vaticano II celebra, actualiza y centraliza los sacramentos. Renueva el Vaticano II, la reflexión del Vaticano II, renueva en la Iglesia su ser sacramento universal. ¿En qué sentido lo renueva? Quiere decir que antes no se tenía una conciencia plena de sacramento universal de salvación, 1. Y 2, si celebra, actualiza y centraliza los sacramentos, quiere decir que antes de Vaticano II no tenían la importancia y la significación que tienen ahora para nosotros. No entiendo tu pregunta, Kleiber. A ver, vamos a ver si me explico mejor. Cuando usted finalizaba la clase pasada, usted decía que el Concilio Vaticano II, con referencia a la doctrina sacramental, actualizaba y centralizaba los sacramentos. Entonces yo me hacía la pregunta, ¿será que antes de Vaticano II no se había dado la actualización, no se le había dado la centralidad, no se celebraba de la misma manera, no tenía la misma importancia que antes?
Y la otra es que usted decía en esa afirmación, renueva en la iglesia su ser sacramento universal de salvación. Fíjate, mi- Kleiber, te voy a poner un ejemplo de von Balthasar y sobre todo lo que representó en la teología del siglo XX el tema de los sacramentos. Evidentemente, el sacramento no es que anteriormente no se percibía como un acto eclesial, ¿verdad? Por el contrario, sino que generalmente no estaba, digamos, conectado de una manera diferente a la acción pastoral que pudiese permitir realmente una orientación nueva. Te voy a poner un ejemplo. Evidentemente, la confirmación se recibía después del bautismo. Era casi como, bueno, sí, era considerado un sacramento, definitivamente sí, pero lo recibía un niño de 2 meses. Al recibir el niño de 2 meses, pareciera que el sacramento de la confirmación no está directamente vinculado a la acción pastoral que debe ese candidato manifestar de manera concreta. Y entonces hay una nueva manera, hay una nueva forma de interpretar, digamos, conectada con la propia acción pastoral, que definitivamente los signos de los tiempos te lo van de alguna manera marcando. Y eso es un elemento muy importante. Los sacramentos son un acto eclesial, no solamente es un acto cristiano. Es decir, yo me bautizo para ser cristiano, sí, claro, pero también me bautizo para formar parte de una institución por la que tengo que trabajar en mi apostolado. Que anteriormente eso lo tenían claro, pero por supuesto que sí, yo pienso muchísimo en la acción católica, que eso antes del concilio prácticamente tenía todavía mucha vigencia, ¿verdad? Pero, la Iglesia en el Concilio Vaticano II va a ir como en un proceso de renovación, de actualización y especialmente de orientación en su acción pastoral marcadamente diferente, pues, o sea, tiene una connotación y tienen unas prioridades completamente diferentes. Pues yo creo que eso está clarísimo. No sé si aclara un poco tu duda, pues, ¿no? William Jiménez, por favor, háblame un poco sobre lo que preparaste para el día de hoy. Ya, profe, perdone la interrupción, pero es necesario que por favor me escuche lo siguiente. Estamos teniendo mucha dificultad con el internet. Yo le quisiera pedir a ver si es posible mantener las cámaras apagadas, a ver si esto nos mejora la conexión, porque se le está cayendo cada rato. Entonces, en mi caso, no estoy siguiendo la clase, porque se me va toda la clase entre entrar y salir, entrar y salir. Entonces, quisiera ver si apagando las cámaras puede ser que mejore, por favor. Ok, está bien. Gracias. Padre, otra cosa. Ya va, Clay, deja hablar a William. Es que quería informarle algo. Dime, pues. No sé si habla ahora. El delegado del Santa Rosa me escribió un mensaje de texto diciendo que la mayoría no se iba a conectar porque no tienen internet en la casa. Sí, me imagino. Yo me lo imaginé para que sepas. Dale, pues, adelante, William. Profe, yo preparé que en la pregunta, ¿en qué medida el sacramento es signo y símbolo? Entonces yo colocaba que en medida en que ambos están constitutivamente unidos y son inseparables. Sin el signo no hay símbolo. Es decir, no hay sacramento sin la presencia de alguno de ellos. Ambos fusionados se convierten en sacramento. Los signos son elementos físicos que van unidos a la acción ritual, a las palabras, que lo conforman, que se convierten en símbolo, y ambos en sacramento. Es decir, conductores de la gracia de Dios. Y comentaba los signos de cada sacramento con su símbolo. Por ejemplo, para la Eucaristía,
vamos a colocar aquí de los 7, voy a dar la Eucaristía, que el signo es el pan y el vino en la consagración, y para el símbolo, o sea, lo que quiere decir para nosotros es el alimento del alma y la unión también con la iglesia. Y así con cada uno de los sacramentos que tenemos. Una cuestión que sí le quería preguntar es que la mayoría de los sacramentos, no sé, a él le quiero hacer la pregunta, está la unción y la consagración, o sea, las palabras, la acción consagratoria. Ese es el signo. Ahora, ese signo, también, esas palabras, es sinónimo del símbolo, Padre. O sea, la acción, las palabras, la consagración, es signo y símbolo a su vez. Perdón. No sé si Estás hablando de la Eucaristía. ¿Me escuchó? Te escuché sobre el símbolo y el signo. Me estás hablando sobre la Eucaristía. Ajá, ok. Por ejemplo, la Eucaristía. Yo encontré de cada uno de los sacramentos, encontré su signo y su símbolo. Por ejemplo, Claro, para la pero Eucaristía, el pan. William, no te adelantes un poco a lo de los sacramentos. Ya vamos a ver cuál es la materia y cuál es la forma. Y vamos a hablar del signo y del símbolo. Y yo creo que eso no quisiera como adelantarlo, porque entonces definitivamente te lo puedo aclarar básicamente. Es decir, el pan y el vino. Y la consagración. Es decir, la imposición de manos. ¿Me entiendes? Ahí tienes la respuesta de la Eucaristía. Sí, entiendo. ¿Cuáles son esos dos elementos? Entiendo. El pan y el vino. ¿Y cuáles son el otro elemento constitutivo? Las palabras de consagración, las palabras consacratorias. Entonces, esos dos elementos son esenciales en el sacramento pero no quisiera en estos momentos, sino dejarlo en el momento adecuado para que nosotros lo pudiésemos tratar. Además, recuerda que vas a tener una materia, no sé si ya la han tenido, me imagino que no, por la pregunta, que se llama Eucaristía, y ahí vas a tratar en profundidad pues el tema, porque no es tan sencillo, es decir, tienes que ver un poco todo lo que significa la homooucio, la transustanciación, y hay que estudiar perfectamente muy bien la teología tomista para poder de alguna manera entender, digamos, las bases del tratado de la Eucaristía. Pero eso lo vamos a ver en su momento. Bueno, hoy quisiera hablar sobre... Entiendo. Gracias, William. Hoy quisiera hablar un poco sobre la fiesta. Andrew, bonjour. ¿Has preparado algo sobre hoy, sobre el tema de la fiesta? Sí, padre, sí. Ok, yo voy hablando, si no me escuchan, porfa, me escribe en el chat para ver si me paro, para no seguir hablando. Además, recuerden que estas clases quedan grabadas, muchachos. O sea, que se puede ver en un momentico rápido después y las pueden revisar. Adelante, Andrew. Bueno, primero, sería muy fácil antes de empezar a hablar de la fiesta, entender el sentido etimológico, pero la dificultad con la etimología de la palabra fiesta no da un contenido específico para entender lo que es la fiesta, hablando de etimología, porque vienen de una sucesión de palabras y verbos latinos que al final... Te oye muy mal. Dice que solamente... Ok, voy a repetir. Digo que la etimología de la palabra fiesta no ofrece un contenido específico de su significado, por lo cual los autores que han intentado hablar de la fiesta se han remitido a la concepción de la separación de los tiempos, separación de tiempo entre tiempo laico, tiempo profano y el tiempo sagrado, para decir, la fiesta viene a caracterizar la importancia en
exigir del ser humano de considerar lo que es importante para la concepción de su identidad como ser presente vivo en una situación específica, y de otra parte, el tiempo profano que viene a ser definido como el tiempo normal de todos los días, el tiempo ordinario como tal. Por eso que dicen que designa algún objeto o rito religioso cuyo sentido depende de la esfera de lo sagrado. Sagrado en ese sentido no es sagrado como religioso, pero sagrado como importancia suprema según la identidad de la persona. Entonces, como tal, estoy hablando de la fiesta civil como tal, dice que la importancia de la fiesta civil, ya se saltó la importancia, es de reunir el individuo, o sea, la persona individual a la colectividad, ¿no? El sentido personal le lleva a ser social, sí. Ahora, hablando del ámbito religioso, empezando para la fiesta en sentido judío, los judíos, la sociedad judía entendió la fiesta como celebración de la experiencia que vive con la naturaleza y también con Dios. Por ejemplo, se tomó prestados sentidos de la fiesta cananea, por ejemplo, de lo que es Pascua, de lo que es Pentecostés, para identificar la relación también que ellos van teniendo con la naturaleza como criatura, criatura humana y criatura ambiental, digamos así, y también la experiencia que van teniendo todos los días con el Dios, presencia de Dios en su vida. El día hablamos de la liberación, de la cercanía, de la paternidad que ellos van viviendo día tras día con Dios. Sí. Ajá. Y luego, en el misterio cristiano, primero se toma prestado el sentido judío, pero la especificación del sentido cristiano de la fiesta es celebración del misterio revelado en la vida de Jesús, pero que se va culminando o que se va realizando día tras día. En ese sentido, la fiesta viene a ser una celebración conmemorativa del misterio de Jesús. Para decir, la fiesta pasa a ser un memorial, para decir que actualiza lo que se celebra, actualiza lo que se celebra. Es decir, que cuando se celebra, por ejemplo, la fiesta de la Pascua, no se queda en el aspecto externo, en el aspecto de la envoltura de fiesta de Pascua, pero se celebra la realización cotidiana del misterio de la Pascua, que Jesús resucitó y forma con el discípulo, con la persona que se va a la fiesta, una comunidad de Pascua que camina hacia la Pascua eterna, que es la Pascua definitiva, ¿no? Que esperamos. Sí, es lo que, en síntesis, lo que pude leer y preparar para la clase de hoy, como introducción. Muy bien, muy bien. Miren, primero hay que señalar como varias cosas. La primera, cuando vamos a hablar de la fiesta, tenemos que hablar en primer lugar que todo acto humano se realiza dentro de dos coordenadas esenciales. ¿Cuáles son esas dos coordenadas esenciales? Por un lado, el tiempo y el espacio. Eso es fundamental entenderlo. Entonces, la fiesta adviene en un tiempo y en un espacio. Por otro lado, la celebración de la iglesia se enmarca también en estas coordenadas, todas celebración de la iglesia, en tiempo y en espacio. Pero en particular, influye de una manera muy concreta sobre ella. Y tendríamos que decir, el tiempo y el espacio están destinados a la celebración para darle un valor simbólico y manifestar, además de eso, de manera muy concreta, a través de series de símbolos y de signos, manifestar pues una acción muy particular.
Y aquí hay que decir varias cosas que son un elemento muy interesante. Por ejemplo, el Concilio Vaticano II, en la Sacrosantum Concilio número 8, nos habla, por ejemplo, de manera concreta, el valor prefigurativo, el valor profético que tiene toda celebración, especialmente y particularmente la Eucaristía. Y eso es un elemento bien interesante porque definitivamente cuando nosotros celebramos la Eucaristía, ¿qué estamos haciendo? Estamos recordando y actualizando un gran misterio de fe, la pasión, la muerte y la triunfante resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y anticipamos lo que será la liturgia celestial. Y eso yo creo que es un elemento hermosísimo porque definitivamente la fiesta va a estar muy presente, en primer lugar, por el tema de la celebración. En segundo lugar, porque involucra un espacio y un tiempo donde se manifiesta y se expresan no solamente sentimientos, sino también cuando uno lee sobre todo el significado de la fiesta, pues ahí va a encontrar pues elementos bien interesantes, pues, ¿no? Y fíjense un poco, el tema celebrativo se convierte en uno de los elementos fundamentales en la fiesta, pues, o sea, la fiesta es una celebración que tiene un contexto, que tiene un espacio, pero que también tiene un tiempo. Y por eso, además de eso, la Iglesia, a través de la liturgia y especialmente a través del sacramento, pues desarrolla el misterio de Cristo desde la encarnación hasta el momento más importante de la venida del Señor. Es decir, desde el momento de la encarnación hasta el de la resurrección. Y por eso tenemos que decir que la fiesta es un tiempo privilegiado, muy privilegiado, donde en primer lugar se manifiesta a través del tiempo y a través del espacio todo un proceso de conocimiento religioso que nosotros podríamos llamar fenomenología religiosa, y donde la teología bíblica y la teología litúrgica se hacen definitivamente presente y cobran una gran importancia. Fíjense que en los últimos tiempos, en el Concilio Vaticano II, a propósito, cuando Kleiber hablaba un poquito sobre que le aclarara algunas cosas, bueno, el concilio le va a dar una gran importancia al carácter celebrativo, al carácter de fiesta, especialmente de los sacramentos y particularmente el de la Eucaristía. Es decir, antes del Concilio Vaticano II era muy frecuente, aún hoy algunas personas lo suelen decir, voy a ir a la iglesia a oír misa. Y fíjense que yo lo he aclarado, no sé si con este curso, nosotros no oímos misa, nosotros participamos de la misa. Y nosotros de alguna manera, los laicos por supuesto, y los sacerdotes, pues celebran la Eucaristía. Uno no debe decirle a su compañero, voy a ir a decir misa, porque estaría pues prácticamente muy mal dicho. Uno va a celebrar la Eucaristía. Entonces es importante que nosotros tengamos dentro de la digamos en la concepción de lo que significa la fiesta, que tengamos muy en cuenta que es una celebración. Y además, digamos dentro de su etimología, es una celebración donde la gente se reúne para manifestar unos sentimientos, unas acciones, digamos la fiesta en general, donde se perciben excesos. Fíjense lo que estoy diciendo, que eso pudiese de alguna manera escandalizar, donde se manifiestan no solamente excesos, sino regocijos, alegrías, esperanzas, donde hay una relación comunitaria
y donde de alguna forma manifiesta una manera concreta de vivir, un tiempo y un espacio. Y además, la fiesta condensa en el espacio sagrado, le abre al hombre la posibilidad de tener una dimensión trascendente. Y ahí es donde está realmente la valoración de la fiesta. Y eso es un tema que fue prácticamente, digamos, ahondado a partir del Concilio Vaticano II, donde los sacramentos a través de la liturgia empiezan a cobrar un significado, pudiésemos decir, más completo. No es que antes, porque yo nunca quisiera hablar que antes era peor y ahora es mejor. Se supone que hay todo un proceso, digamos, de evolución y, por supuesto, de profundización sobre los contenidos de los sacramentos, sino que nosotros podamos verdaderamente ir redescubriendo cómo la fiesta se va a convertir en un espacio y en un tiempo maravilloso donde nosotros venimos prácticamente a reconocer la gracia, a recibir la gracia. Y eso es un elemento muy importante porque definitivamente eso le va a dar una reorientación a todas las celebraciones de los sacramentos. Y yo tengo claro que el sacramento es esencialmente una celebración, y si tengo claro realmente el concepto de lo que significa la fiesta dentro de esa celebración cristiana, bueno, todos los elementos que nosotros ya estudiamos anteriormente, pues van a cobrar pues como una gran vigencia y le van a dar sentido a todo lo que verdaderamente actualizamos dentro de esa propia realidad. Y eso yo creo que es un elemento maravilloso porque nos permite de alguna manera vivir en profundidad lo que prácticamente celebramos. Y definitivamente de eso se trata la propia liturgia cuando a través de las rúbricas, a través de la organización de lo que se está transmitiendo, pueda verdaderamente llegar al corazón de aquel que participa de esa celebración. Entonces, hay una dimensión maravillosa que tiene que ver con lo comunitario, con la expresión, con la celebración y sobre todo colocando y valorando todos esos elementos experienciales que sin duda la fiesta se convierte en el escenario más hermoso donde el hombre se logra conectar con Dios. Y ahí es donde está la nota verdaderamente distintiva que verdaderamente estamos llamados prácticamente a actualizar y a concretar dentro de nuestra propia realidad. Gregory, por favor, háblame un poco de lo que preparaste para luego continuar. Gregory. Ok. Sí, aquí estoy. Gracias, hermano. Bien. Yo también concretaba el elemento de la fiesta como una celebración y lo especificaba en 3 elementos. Primero, que esa celebración es un acontecimiento que tiene un valor. Y esto responde a la pregunta de en una fiesta, ¿qué es lo que se celebra? Lo segundo es que esta celebración tiene un significado, ¿sí? El significado es el hecho que acontece y que le da sentido a esa fiesta, ¿sí? Y por último, pues responde a el grupo de personas que valora esa celebración, es decir, quienes realizan la celebración. ¿Por qué? Porque, bueno, la fiesta va a ser celebrada, va a ser reconocida por un grupo de personas que se identifican con esa fiesta, que valoran esa fiesta, pero que también se sienten intercomunicadas de esa fiesta. Hay una serie de características que yo colocaba aquí
que hacen que una fiesta desde el ámbito cristiano, pues sea fiesta. Taborda explica varios ahí, por ejemplo, el elemento de relación con la praxis, es decir, con la experiencia vital del hombre, porque es una acción pensada, o sea, no es una fiesta por hacer fiesta, sino que es una celebración que parte de la experiencia vital del hombre. Luego tiene una característica narrativa que relaciona, ¿sí?, el elemento de lo festivo con el elemento de lo praxis. Y la característica de qué es lo que mueve realmente esa fiesta y hace referencia a la espiritualidad. Hay una carga de gestos simbólicos que tiene la fiesta en sí y es lo que hace rica la celebración y hace que cada gesto simbólico pues sea valorado y sea valorado por el grupo de personas que lo celebran. Por último, Fíjate tú, la Gregory, fiesta tiene bien importante. un puente. La fiesta es una forma de vivir el tiempo. Y eso es muy importante entenderlo. Es una forma de vivir el tiempo. También una manifestación del tiempo. Miren, cuando uno empieza verdaderamente a entender eso, uno empieza realmente a entender lo que es la realidad simbólica. Y además de eso, el tema religioso y el tema sagrado. Entonces, eso es un elemento muy importante. Fíjense que dentro de la liturgia se hablan de tiempos litúrgicos. Se habla de celebración de los sacramentos. Eso de tiempos litúrgicos, celebración de los sacramentos, actualización de los misterios, esos adjetivos calificativos y esa forma de mirar un poco todo el quehacer, digamos, sacramental de nuestra propia iglesia, lingüísticamente tiene un objetivo muy claro, fundamental, y eso no lo podemos perder nunca de vista. Entonces, por toda la incidencia que tiene en el hombre, ¿verdad? Y cómo manifiesta definitivamente en la celebración y especialmente en la fiesta todas las necesidades de ese hombre. Y eso es muy hermoso que lo podamos verdaderamente entender. Porque también hay que decir que en la fiesta el hombre recupera, especialmente en la fiesta cristiana, evidentemente, el hombre recupera su referencia a lo divino y por supuesto su relación con el misterio a través de acciones simbólicas. Y eso es realmente extraordinario. Bueno, yo no sé si fue William o alguno de ustedes cuando hablaba un poco sobre la Eucaristía, pues nos hacía referencia un poco como todos esos elementos, al fin y al cabo, ¿qué nos transmiten? Los símbolos, los signos especialmente, ¿a dónde van a concluir? Son referencias de la presencia de Dios en nuestra vida, que nos comunican y nos transmiten una revelación particular. Y eso para nosotros, pues tiene un hondo significado, pues eso es realmente maravilloso. Ahora, las fiestas a nivel general tienen una incidencia, por supuesto, comunitaria. Una fiesta se hace definitivamente cuando hay varias personas, es decir, hay un elemento y hay una incidencia definitivamente comunitaria. Y por otro lado, para nosotros hay un elemento bien interesante, es que el carácter celebrativo nos actualiza a nosotros un misterio. Y eso no lo debemos prácticamente olvidar. Kleiber, ¿qué preparaste para la clase de hoy? Voy. Háblame, Kleiber. Tengo que minimizar aquí, así que... Ajá. Bueno, yo rescaté prácticamente unos 4 punticos aquí de lo que es la fiesta. La fiesta comprende
tres elementos. La valoración determinada de determinados acontecimientos como dignos de celebración. La expresión significativa, el acontecimiento que se celebra tiene un valor y un significado, y la intercomunicación solidaria de un grupo de personas que valora el acontecimiento comunicándose a través de diversos gestos simbólicos, algo parecido a lo que usted ya decía. En la fiesta hay un hecho y una actitud frente al hecho. Lo que hace la fiesta no es el hecho, su repetición constante. O sea, no es que porque tengamos Semana Santa todos los años, eso es lo importante, sino la actitud frente a ella, su valoración expresada comunitariamente. La ausencia de algunos elementos acaba con la fiesta. La fiesta siempre tiene un motivo, una intención, diríamos los cristianos, sacado de la vida, de la praxis. Así, el primer elemento de la fiesta, el hecho que se valora, abre una comprensión integrada de la fiesta y de la praxis que refleja la realidad del hombre como ser de fiesta. Por su gratuidad, la fiesta hace descubrir la gratuidad de la vida humana, la gratuidad de la historia. De ella brota la vida como misterio y comunicación del misterio y con el misterio. Fíjense que hay un elemento bien interesante sobre la fiesta. Y en primer lugar, parece como, eso puede generar como escándalo, ¿no? Uno de los autores que leí, uno de los teólogos, decía que la fiesta es algo similar al juego, como una especie de juegos. Y para otros la fiesta va a ser como una especie de invitación del ser divino. Imagínense, la fiesta como una actividad complaciente, una actividad gratuita, como la de sabiduría que juega en presencia del Altísimo, y de su danza brotan todas las cosas. Celebrar una fiesta es una forma de glorificar al Señor y de darle gracias también. Estoy leyendo textualmente, ¿no? Es una actitud festiva fundamental que impregna toda la existencia. Es una forma de exaltar la bondad de las cosas y en este sentido hacer innegable esta dimensión liberadora de la fiesta. Y también hay otros autores que pues juxtaponen pues al tiempo ordinario y no festivo, pues, ¿no? El tema. Entonces hay un contraste muy grande entre la fiesta y la propia vida del hombre. Yo creo que eso es un elemento que ninguno de nosotros debe olvidar y que me encantaría sobremanera que lo pudiésemos tener siempre claro, porque si bien es cierto que ya estudiamos, digamos, con una lectura previa el hecho religioso y luego estudiamos el símbolo, su relación con el signo, y ahora aterrizamos con el sentido de la fiesta, bueno, tendríamos que decir y concluir pues muchas cosas. Una de esas grandes cosas es fiesta, es una celebración que adviene en un contexto de tiempo y de espacio, o sea, involucra tiempo y espacio, es desenfreno, es una especie de juego, es una manifestación, es una relación de personas, de acciones, de sentimientos, donde hay y juegan parte una cantidad de elementos. Cuando uno empieza a entender eso, uno empieza como a relajar y a darle sentido a lo que está viviendo. Y por supuesto la liturgia y los propios sacramentos pues van a tener una incidencia en el hombre extraordinaria. ¿Por qué? Porque van a significar algo en la persona. Eso es un elemento fundamental, que la persona realmente sienta que está participando. Entonces, la fiesta es una participación. La fiesta es una celebración donde yo tengo una incidencia importante y por eso cambia automáticamente lo que generalmente habíamos tenido hasta ahora cuando muchas veces decimos voy a escuchar misa
o voy a decir misa. Entonces, al decir, yo voy a celebrar la Eucaristía, voy a celebrar la misa, voy a celebrar la Eucaristía y voy a participar de la Eucaristía, pues tiene una incidencia participativa. Y la fiesta es participación. Entonces, eso lo tenemos que tener pues muy claro. Por otro lado, Nelson, me gustaría saber qué preparaste. Me faltó un punto, pero bueno. No, adelante, perdón, hermano, perdón, adelante. Ok. La fiesta es manifestación de lo más profundo de la vida. En la fiesta se celebra la praxis. La celebración es una relectura de eso que se practica, por la que se revela el sentido de lo que se vive y de lo que se espera. La fiesta es la celebración de un acontecimiento valorado por un grupo de personas que, por el hecho acontecido y por su celebración, se sienten y se reconocen solidarias entre sí. El acontecimiento celebrado en la fiesta es el que le da sentido a la fiesta. El acontecimiento puede ser narrado o tan solo evocado, pero siempre está latente en la fiesta. El carácter narrativo de esta supone un elemento más para el cuadro de la relación entre la fiesta y la praxis. La fiesta explicita en el nivel de lo sensible y de lo emotivo la espiritualidad. En la fiesta, el grupo reunido en comunión expresa su valoración de unos acontecimientos determinados a través de expresiones significativas, constituidas de gestos simbólicos y de discursos que evocan lo sucedido y que, por tanto, si no son narrativos, tienen al menos una infraestructura de este forma narrativa. Gracias, Kleiber. Muy bien. Nelson, adelante. Padre, yo también investigué allí, tú lo acabaste de decir, que la fiesta pertenece a la familia del juego, ¿no? Con él también pues comparte muchos rasgos comunes y también pueden definirse como la expresión comunitaria, ritual y alegre de experiencias y anhelos comunes, centrados en un hecho histórico pasado y contemporáneo. Por otra parte, la persona no solo piensa, trabaja, come, viste, también juega, danza, baila, reza y relata historias y sobre todo vive la vida en plenitud, festejando los principales acontecimientos de su existencia personal y colectiva. Eso fue lo que yo pude también, pues, de ese autor, tomar esa frase. Muchísimas gracias, hermano. Muy bien. Gracias por esa acotación tan importante. Bueno, por otro lado, Freddy, háblame un poco sobre la clase de hoy. Sí, bueno, la clase de hoy teníamos en la agenda justamente el tema de la fiesta, ¿no? Que era la unidad que estamos viendo ya. No sé si te hago un resumen de lo que hemos visto o lo que estamos planteando, lo que ya hemos conversado también. Yo quisiera también agregar que también en el Catecismo de la Iglesia Católica, según el libro que voy siguiendo, señala lo siguiente. Dice, en el Catecismo la única palabra para describir la acción sacramental es celebración. Y esto va un poquito añadido a lo de la fiesta, ¿no? Y el calificativo que la determina es eclesial, con lo que el sacramento queda entonces descrito como la celebración de la asamblea cristiana, ¿no? Un poco lo que hemos ya venido señalando con el tema de la fiesta. Insiste muchísimo en que, por tanto, desde el Concilio Vaticano II se ha venido insistiendo en que las celebraciones sean de maneras públicas, comunitarias, abiertas, y eso favorece un poco también la participación de los sacramentos a nivel comunitario. Y se deja un poco, digamos, a cuestión el tema de las celebraciones privadas que no ayudan, por lo que pues, no participa el pueblo de Dios, que es en tal el regalo más preciado del sacramento, ¿no? Para justamente el pueblo de Dios. Y lo demás pues ya lo han dicho, pues ya lo han señalado. Pues. Muy bien, hermano, te felicito. Fíjense que eso es muy importante lo que acaba de decir Freddy. Miren, la iglesia y Kleiber había hecho una pregunta sobre si anteriormente en el antiguo, ya iba a decir, antes del concilio, los sacramentos no eran considerados actos eclesiales. Bueno, yo no me atrevería a decir eso exactamente así. Yo me imagino que había una conciencia, por supuesto, enorme de considerar los sacramentos un acto eclesial, porque definitivamente prevalecía aquella frase
pues dentro de la iglesia únicamente hay salvación. Entonces los sacramentos formaban parte de la iglesia o forman parte de la iglesia y por tanto son un acto eclesial. Pero no tenían una vinculación y una incidencia como más acentuada como la tiene hoy. Es decir, los sacramentos tienen que ser, como lo define Santo Tomás y después lo retoma toda la teología francesa, que la Eucaristía, por ejemplo, era el inicio, el centro y el culmen de toda la vida cristiana. El Concilio Vaticano II lo asume y dice, miren, los sacramentos nos sirven para santificarnos, pero ¿qué significa santificarnos? Ser mejores, o sea, es un punto de llegada y es un punto de partida, es un punto motivacional que confiere una gracia muy especial y que verdaderamente vigoriza la vocación y el compromiso cristiano. Y eso es un elemento muy hermoso, muy bello, que va a consolidar prácticamente una nueva manera, digamos, de reflexionar la propia teología sacramental. Y por otro lado, Freddy acota, bueno, los sacramentos, la celebración de los sacramentos tienen prácticamente o son considerados y deben ser considerados como tal un acto eclesial. Y ahí es donde está, donde se practica la comunión, donde se practica la participación. Y ahí es donde está, digamos, la nota distintiva. Anteriormente, fíjense que había, y me encanta que hayas tomado, Freddy, eso lo de la participación. Todavía tenemos la pésima costumbre de decir, mire, padre, yo quiero una misa solo. Y porque quiero una misa solo, yo no quiero una misa comunitaria, yo quiero que me haga una misa solemne, una misa que sea para mí, para mi difunto solo. Y yo le pago. Y eso es muy usual encontrarlo. Y entonces, déjenme decirle que eso es casi que teología preconciliar, porque definitivamente nosotros pedimos por el descanso eterno de los difuntos, no solamente por un difunto, y eso está dentro de la propia liturgia. Se pide en plural. Y por otro lado, esa dimensión comunitaria universal es lo que realmente fortalece el catolicismo, ¿no? Eso es lo que significa ser católico, ¿no? Universalidad de la propia fe y de la propia salvación. Entonces, dentro de la sacramentalidad es importante entender la dimensión comunitaria. Y fíjense que había la pésima idea, yo vengo de una parroquia que cuando yo era chamo, yo veía que mi mamá un día fue a celebrar una misa por su hermana y entonces el padre le dice, ¿cómo quiere la misa? ¿Quiere una misa cantada o rezada? ¿Ustedes han escuchado esa expresión? ¿Misa cantada o rezada? ¿Sí o no? Sí. No. Sí, señor. Bueno, no, pero bueno, sí. Debe ser que tú eres muy chamo. Yo sí. Pero todavía, sobre todo la gente de los pueblos y los que tenemos un poquito más de 50 años, vamos a escuchar misa cantada o misa rezada. Y luego había también la posibilidad de misa concelebrada, que aquí todo el mundo sabe lo que es una concelebración, pues, ¿no? Pero los funerales habían misas concelebradas. Y entonces le dice, ¿cómo la quiere? ¿Con un cura, con 2 curas o con 3 curas? Y entonces en las parroquias más tradicionales de Caracas, bueno, tenían 2 vicarios adscritos y le decían, mire padre, mañana hay una misa concelebrada. Entonces para que usted venga y la misa concelebrada con 2 curas, por supuesto que es más cara que la con un sacerdote, con uno solo que celebre. Y entonces, con el tiempo, entonces empezaron a crearse, antes del concilio, existía el prodiácono y ese ministerio era una cosa así que un laico formado, bueno, se colocaba dalmática y entonces era con un cura, con 2 curas y 3 curas y si no venía el tercer cura, agarraban al monaguillo más grande y le ponían una dalmática y al pobre feligrés que venía a pagar la misa le hacían creer que estaba celebrando la misa con 3 curas. Aunque haya 3 sacerdotes o 10 sacerdotes, cambia la esencia de la Eucaristía. Eso es importante entenderlo, ¿sí o no? Nelson, te escucho.
Nelson, estoy hablando contigo. Gregory. Padre, disculpe, se me cayó el internet. Ok. Ok, ¿alguien le puede repetir la pregunta a Nelson? Nelson, que si la celebración de la Eucaristía cambia en su sentido si tiene uno o más de un celebrante. Yo pienso y creo que no cambia el sentido, ¿no? Porque la Eucaristía es algo importante, ¿no? Y es algo esencial y si uno tiene fe como cristiano y católico, pues significa mucho, ¿no? Eso es lo que pienso. Bueno, Nelson, la respuesta primera es correcta, es no, pero un no taxativo. La justificación es así como un poco pobre. La fundamentación real es que no hay una Eucaristía mejor y una Eucaristía peor. No existe. La Eucaristía es Eucaristía y punto. Y con 1, con 2 o con 3,000 curas es exactamente la misma. No hay una gracia superior, ni una gracia especial, ni una gracia diferente. Y la Eucaristía que celebra el Papa, el cardenal o cualquier sacerdote no se distingue absolutamente de nada. Es la misma presencia real y sacramental. Y eso no lo digo yo, eso lo sustenta Santo Tomás y la propia tradición de la Iglesia. ¿Ok? Eso Padre, una pregunta, con respecto a esas misas que son y que gregorianas, eso, o sea, es más, o sea, ¿valen más o sea, yo quiero saber de eso? Nelson, te voy a responder y espero que más nunca lo vuelvas a preguntar. Sabes en primer lugar qué son las misas gregorianas, ¿verdad? Pues sí, las que hacen los franciscanos, ¿no es? No. Se le llaman las misas gregorianas a 30 misas consecutivas que no pueden ser interrumpidas. Tienen que ser consecutivas. Si llegases a interrumpirlas, tienes que volverlas a hacer. Bueno, esos son misas, digamos, tradiciones que forman parte al preconcilio. Por Dios, el Concilio Vaticano II tiene una connotación totalmente diferente. Gregory, háblame un poco sobre eso y puedes completar a Nelson un poco la reflexión de lo que estoy diciendo. Bien, primero decirle que no son más importantes, tampoco tienen más valor, nada que ver con la Eucaristía, simplemente es una tradición que te indica cuántas misas hay que hacer de un pedido que te hagan, pues hasta ahí, pero no es ni más importante ni tiene más valor para nada. No afecta en nada el sacramento de la Eucaristía. Y no solamente eso, Gregory, sino que además eso de las 30 misas, como me dijo, mire, le voy a poner un ejemplo. Cuando yo estaba en Roma, que era todavía un joven muchacho de 27 años, estaba sacando la especialización en teología dogmática, fui a un pueblo a predicar en el sur de Italia y llegó una señora que se veía que tenía recursos porque tenía un sobre todo, digamos, de mint, de esas de piel, ¿sabes? Estas señoras arregladas, piadosas que van a la misa y me dice, mire padre, usted me puede hacer el favor de celebrarme unas misas gregorianas. Y yo debo decirle que yo no sabía lo que eran las misas famosas gregorianas, porque, bueno, nunca me había tocado celebrar una misa gregoriana. Yo siempre he celebrado, lo máximo que he podido celebrar son novenarios, que es una tradición, ustedes saben, muy propia de los pueblos latinoamericanos, ¿no? Los novenarios es muy frecuente tenerlos en América Latina, pero en Italia los novenarios no son tan frecuentes. Es decir, cuando se hace la misa del difunto, se hace una misa del difunto con cuerpo presente y luego se hace al mes el funeral, pues, o sea, una misa, etcétera, etcétera. Hasta en esa concepción nosotros tenemos que ir cambiando y gracias a Dios el concilio cambió.
Y estas preguntas son buenas, Nelson, porque nos permiten de alguna manera ir mejorando también nuestro vocabulario. En primer lugar, también antes se ofrecían, antes del concilio, ¿usted quiere una misa cantada, una misa rezada? Bueno, déjenme decirle una cosa, yo no tengo ninguna diferencia entre la cantada ni la rezada. Si es que yo voy a cantar toda la misa en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, o es que voy a hacer cantos de, digamos, en la liturgia de la Eucaristía. Y por otro lado, la rezada, no sé cómo es diferente a la cantada, porque debe ser con el mismo fervor y con la misma piedad con que se celebra. La única diferencia que yo percibo, lo que el sentido común me dice, son los cantos, pues que yo los puedo omitir si no tengo capacidad para cantar, pues, y a veces es preferible no cantar si no tenemos cualidades vocales, porque pudiésemos como empeorar y afear, si pudiésemos darle una terminología, la propia liturgia, ¿no? Hay gente que canta muy hermoso, dignifica la propia liturgia y vale la pena, pero hay gente que podemos cantar muy mal y es preferible no hacerlo. Por otro lado, entonces, hay otras personas que solían ofrecer, ¿usted quiere una misa sencilla o quiere un funeral? ¿Lo han escuchado alguno de ustedes? Entonces, ¿cómo que un funeral? Bueno, un funeral le ponen 6 velas y le ponen no sé qué cosas, puros inventos, que eso no tiene ningún sentido verdaderamente a lo que realmente la misa de un funeral, la misa o un funeral no tiene ninguna distinción. La única distinción es que a lo mejor yo le puedo hacer un responso, pero eso es una oración. Entonces, ahí hay una, como cuando Kleiber hablaba un poco de lo que vivíamos en el antiguo, hablo del Antiguo Testamento, pero casi, ¿no? Del preconcilio y el posconcilio. Hay una diferencia enorme en la concepción de los sacramentos. Yo no sé si logro ver, porque ahorita la mayoría de ustedes tienen la tapa, digamos, de sus pantallas para que no se nos caiga el internet, pero la celebración de los sacramentos en el Antiguo Testamento era así como pesado, había como un peso. Por ejemplo, la liturgia del bautizo, le ponían sal en la boca a los niños para que lloraran, para que sean sal del mundo, y resulta ser, ¿para qué le vamos a poner sal? La sal es importante en la celebración, y teológicamente dijeron, pues no, eso no tiene ningún sentido. Aquí el verdadero sentido y el verdadero signo que se transforma verdaderamente y que tiene un significado, que es el símbolo de lo que transmite el volver y el ser realmente un hombre nuevo y configurado a Cristo. Y entonces el agua, la oración trinitaria, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y configurarte como Cristo sacerdote, profeta y rey, los santos óleos, a través del óleo de los catecúmenos y del santo crisma, ahí se completa el rito del sacramento del bautismo. Entonces, ya esas cosas de que misa cantada o misa rezada, yo no sé si fue a ustedes que les dije, hay un sacerdote, ya creo que murió ese sacerdote en Mérida, sacerdote jesuita, que una familia en un convento, se los eché a ustedes ese cuento la semana pasada, fue al otro curso, lo de la misa silbada, se los conté, que el cura sale y las monjitas le dicen, mire padre, esta familia dio un poquito más de plata para que le hicieran no una misa rezada, sino una misa cantada. Y el sacerdote, antes de la invocación trinitaria, le dice, muy buenos días, miren, la hermana me dijo que ustedes dieron un poquito más de plata para celebrar la misa cantada. ¿Qué tal si ponen un poquito más de plata y yo en cambio de hacerse la cantada, se las hago silbada? O sea, imagínense ustedes qué bueno estuvo ese cuento de este padre jesuita, como queriéndole decir, por Dios, o sea, ¿qué tiene que ver primero la colaboración en el tipo de misa que tú vas a celebrar? Imagínense, y que la monja se preste a eso. Y en segundo lugar, ¿qué diferencia hay en el contenido
y en lo que representa una misa rezada o una misa cantada. Definitivamente el concilio se busca como sacudirse toda esa cantidad de cosas que son como obstáculos para que la liturgia verdaderamente pueda ser impecable y sobre todo sobria. Entonces, para Nelson es importante que lo entiendas, que definitivamente las misas gregorianas son tradiciones preconciliares. O sea, si yo llevo 5 días celebrando la misa por un difunto y el 6º día me enfermé o sencillamente no pude celebrarla porque a lo mejor me caí o definitivamente no me dio chance, perdí las otras 5 misas. Bueno, antiguamente la gente tenía una costumbre que sí, que había que volver a iniciar de la misa número 1. Y eso es absurdo, por Dios. O sea, eso no tiene pues ningún sentido. Definitivamente, Dios valora todas las acciones y todas, digamos, todo nuestro quehacer en relación a nuestra manifestación y nuestro acercamiento con Él. Y no podemos caer entonces en eso. Entonces, eso de la misa gregoriana, pues definitivamente, en lo particular, yo no las entiendo. Pues bueno, que me pidan que las respete. Bueno, yo respeto y al contrario, valoro el significado de la Eucaristía. Eso para mí sí es un elemento fundamental. O sea, celebrar una misa es realmente alcanzar la gloria, es completar verdaderamente un gran misterio, es configurarme con Cristo. Participar de una Eucaristía significa prácticamente, Santa Teresa tiene una frase muy significativa que, espérense un momentico que tengo a mi querido arzobispo por acá. Arzobispo mata clase. Bueno, imagínate. Gloria al Señor. Ahora sí. Entonces, hay que tener un significado muy especial para que verdaderamente, era el cardenal que se asomó allí a la puerta, por eso interrumpí. Entonces, definitivamente, yo creo que hay un elemento bien interesante que deberíamos todos, digamos, profundizar para que esta relación verdaderamente sea sentida y sea vivida. Yo creo que de eso se trata dentro de la liturgia de las horas. Ya va, espérense un momentico, que vuelvo a estar interrumpido. ¿Aló? Ahora sí. Miren, se oyen, muchachos, lo que dije. Sí, padre. Ah, gracias a Dios. Sí, padre, se oye muy bien. Padre, gracias por la aclaratoria, ¿no? Okay. Sí, padre, saludos a los que están ahí. Yo creo que de eso se trata. Yo creo que de eso se trata. Perdonen las incidencias. Y eso que le puse el silenciador al micrófono. O sea, ya eso me hace estar más cauto. No se preocupe, no se preocupe. Pero bueno, somos seres humanos. Se escuchó que va a ser el próximo obispo. Miren, yo realmente no soy del grupo que me interese mucho quién va a ser o quién no va a ser. Miren, ese trabajo se lo dejo a Dios y a aquellos que aspiran verdaderamente a tener una mitra. Yo no quiero tener tiempo definitivamente para pensar mínimamente en eso. Me preocupan otras cosas de corazón, se los digo. El nuevo obispo de Petare. Voy a decir una cosa muy grande, que eso me hizo mucho bien, una frase del cardenal Porras, que me dijo, no existe en la iglesia, por favor nunca olviden esta frase, muchachos, ustedes van a ser curas, no existe vocación episcopal, existe vocación sacerdotal. Y eso para mí es un elemento importante. Tengamos vocación sacerdotal, celo verdaderamente por ser buenos sacerdotes.
vocación episcopal, y los que tienen vocación episcopal, pues sencillamente no tienen vocación sacerdotal, y eso es gravísimo, pues, ¿no? No sé quién vaya a hacerlo. Por ahora es mi obispo, es el cardenal, a quien quiero, respeto, admiro muchísimo, y bueno, definitivamente lo considero una gracia. Bueno, pero quiero terminar porque ya se nos va a acabar el tiempo y ya el cardenal me está esperando porque tengo que irme con él a una reunión. Entonces, fíjense, ¿qué quiero lograr entonces? Si todos esos elementos que ustedes muy bien han expuesto los tenemos claros, bueno, entonces cuando a Nelson le pregunte las misas gregorianas, ya tiene claro. ¿Qué es eso de misa gregoriana? ¿Qué es eso de misas con 3 sacerdotes, con 2 sacerdotes? ¿Qué es eso de misa cantada o misa rezada o misa silbada? Lo de silbada es lo que jocosamente colocó este sacerdote. Definitivamente, la sobriedad de la liturgia nos debe invitar a todos y a cada uno de nosotros a formular verdaderamente de manera más estrecha un gran celo por comunicar una gracia, con signos, con símbolos, que tengan verdaderamente repercusión en su significado y que la gente sepa leerlos. Porque a lo mejor yo me he visto hoy, por ejemplo, demorado en la celebración de la misa. Si tengo unos interlocutores que no tienen ni la más remota idea de lo que eso significa, yo me puedo vestir de rojo, de verde o de marrón y va a ser igual. Pero si yo me he visto de morado y el interlocutor que yo tengo enfrente entiende que el color tiene un significado dentro de la propia liturgia y dentro de lo que se está celebrando, entonces yo voy a tener la posibilidad de entender lo que estoy realmente celebrando o participando. Y eso es fundamental. Eso es cuando alguien le habla en árabe y entonces uno se queda así como que, y después te dice, ¿qué? Y a lo mejor me está preguntando, ¿entendiste lo que te dije? Y entonces, y entonces yo tengo un cuento muy jocoso, porque el primer año de ordenado me invitaron a la diócesis, al arzobispado, a la arquidiócesis de Nueva York, a suplir a un sacerdote en una parroquia. Y pedían un mínimo de inglés. Y bueno, yo tenía en los cursos esos básicos que uno recibe de inglés. Y cuando llego a Nueva York, llega una señora de estas ya mayor y me da una lenguarada con todos los modismos y definitivamente yo le decía así, yeah, 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 yeah. Y entonces veo que la vieja se me queda parada y entonces se muere la risa. Yo le digo, yeah, yeah, yeah. Y está otro compañero amigo mío y se muere de la risa y me dijo, yo creo que lo único que tú sabes decir es yeah, yeah. La vieja te está preguntando para irnos ya a celebrar la misa. Y tú le dices, sí, 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 sí. Entonces, bueno, le digo, bueno, que cuando uno no entiende nada, tú sonríe y dile que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. Bueno, definitivamente eso nos puede pasar con el árabe, que a veces le dan a uno una lenguarada, o yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero sobre todo cuando son personas extranjeras y uno le piden una ayuda y entonces uno no le da la ayuda y te sacan hasta la mamá, me imagino yo, pero tú no sabes qué es lo que te están diciendo, pues definitivamente. Bueno, eso pasa en la liturgia y eso pasa también en la mayoría de nuestros sacramentos. La gente no entiende realmente el carácter celebrativo, festivo, toda la simbología del significado que transmite esa enseñanza, pues, ¿no? Bueno, muchachos, miren, estoy muy contento por ustedes. Por otro lado, me preocupa el tema del internet, pero bueno, lo ponemos en la mano de Dios porque creo que eso no es tan fácil resolverlo. Sí. Definitivamente, lo que sí les voy a pedir, y aquí yo tengo que empezar a subir un poco los videos, porque ya esto queda grabado. Exacto. Para ya complementar algunas clases que son fundamentales. Esto un poco como hacer un introductorio para, digamos, la materia, pues bueno, no me he preocupado, pero ya empieza la cosa a ponerse un poco interesante a partir ya de mañana, cuando vamos a hablar sobre la naturaleza del sacramento. Entonces los espero mañana, por favor,
vamos a preparar un Padre, poco dos. sobre los sacramentos. Me gustaría que empezáramos a definir cómo define San Agustín los sacramentos. Freddy Suárez, William Jiménez y Andrew Anjonju me van a hablar sobre San Agustín y los sacramentos. Kleiber Flores, Rabarizón, Gregory me van a hablar sobre Santo Tomás de Aquino, cómo habla de los sacramentos en Santo Tomás de Aquino, dónde lo hablan. Nelson, Alejandro, Pedro Sánchez, Julián Pérez y Pedro Francisco me van a hablar un poco sobre los sacramentos en el Concilio de Trento y en el Concilio Vaticano II. Un poco esbozado para que podamos de alguna manera reflexionar sobre los temas que estamos de alguna manera tratando. Y bueno, yo completaré un poco algunas otras cosas. ¿Ok? Padre, disculpe, una cosita antes de que termine, dos cosas rapidito. ¿Cuál va a ser la manera por la cual usted va a subir los videos, ¿no? ¿Por qué canal? La otra es, fíjese que cuando apagamos las cámaras, la conexión se mantuvo más estable. Entonces yo quisiera proponer que en adelante mantengamos las cámaras apagadas y en medida que vayamos participando, pues tenemos la cámara, el micrófono, porque parece que mejoró muchísimo la calidad de conexión. Bueno, yo no soy muy amigo de las cámaras apagadas, pero bueno, si eso es lo que hay que hacer, pues lo haremos. Acuérdense que yo también soy hijo de la obediencia y no me puedo poner a presumir ni a exigir cosas que ni yo mismo tengo la capacidad de hacerlo por el tema que verdaderamente nos está afectando a todos. Eso en relación a la segunda pregunta. En relación a la primera pregunta, no entendí muy bien o no te escuché bien. Disculpe, padre. Sí, ¿por qué canal o cómo va a enviar las clases grabadas? ¿Si por WhatsApp, lo va a subir al canal YouTube o cómo va a enviar los videos de las clases? Las clases yo las subo al salón virtual, y las voy a subir también al canal de YouTube. Padre Gásperes Salerno, y en el canal de YouTube y en el salón virtual, pues bueno, ya ustedes lo conocen, pues, ¿no? Eso es lo que estoy tratando de hacer. ¿Logra escuchar, padre? Eso es bueno que lo haya aclarado porque en la primera clase usted envió el video de la clase y solamente eran 12 minutos, o por lo menos ese fue el que llegó, que yo descargué. El video, Kleiber, el video de la clase no solamente fueron 12 minutos, el video de la clase es el que estamos haciendo exactamente ahorita. El video de la clase es este. O sea, la clase es esta. El video que yo envié es una introducción al tema de la materia. Ok. Pero yo las clases no las pienso sustituir por el Zoom. O sea, las clases son estas. Okay. No es que yo les voy a decir, miren muchachos, mañana no nos vamos a ver, sino que yo se la subo, la clase, y ustedes la ven vía online. No, la clase es esta. Lo que yo hago es, cosa que no estoy obligado a hacerla, es preparar un video precisamente para que nos permita de alguna manera tener una síntesis y que la gente no se pueda distraer por estos problemas. Pues, por ejemplo, hoy lamentablemente el Santa Rosa de Lima no pudo hacerlo porque tenían un problema del internet y eso definitivamente se entiende, pues, ¿no? Pero sí pueden ver esta clase, pues, ¿no? Porque, claro, no, pero es que yo no estaba diciendo lo contrario. Lo que estaba diciendo era que no sabía si lo iba también a enviar por el WhatsApp. Ya dijo que lo están montando en el aula virtual, ya se descarga de allá. Era eso. No, en el WhatsApp no. Lo voy a tratar de montar también en el WhatsApp. Lo vamos a montar en el canal de YouTube, Padre Gásperes Salerno. Así que a poder yo transmitir la misa en el canal de YouTube. El crédito llegaba a 1000 y no sé, pues creo que tengo como 400. Y la otra es en el salón virtual, que es donde ustedes tienen el espacio y donde yo sí estoy obligado a poner esta clase en el salón virtual. Bueno, padre, la otra cosa es que necesito que revise su agenda para ver qué posibilidad y disponibilidad tiene usted el viernes 26 de marzo. Y mañana le explico el por qué, ya que está apurado.
No, yo creo que sí. Yo creo que sí. Mañana me explicas y entonces ya ahí acordamos. Vale, Pero gracias. estoy contento. Gracias por participar, por la paciencia. Esto es una gran hazaña. Gracias, profe. Gracias. También para ustedes. Cuídense mucho. Dios los bendiga. Cuídense. Amén.